A las 12 del mediodía les damos la bienvenida al programa Sintonía de Riendo y Oyendo. Hoy hablaremos de discapacidad intelectual. Bueno, para comenzar, la discapacidad intelectual ocurre cuando un niño o una niña menor de 5 años presenta retraso en el cumplimiento de las secuencias esperadas del desarrollo para sus iguales en la misma edad. Esto significa que el niño o la niña aprende, su desarrollo de aprendizaje es mucho más lento. Krishna, por lo que me habías contado hace un rato, nos tenía una sorpresa para hoy. Bueno, sí, ayer tuve una entrevista con el autor de un libro, que bueno, hablamos de ese libro también, y él es José Manuel García Fernández. Bueno, me contó un poco de qué se trata el libro que él hizo, y bueno, ahora les cuento más y... ¡Que corra video! Damos la bienvenida a nuestro programa Oyendo y Riendo a José Manuel García. Gracias, muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecido de estar aquí. Me encanta tu programa, lo he visto. Y voy a hablar sobre mi libro que lo publiqué en el año 2005. ¿Cuál es el nombre de ese libro? Se llama Discapacidad Intelectual del Desarrollo, la Comunicación e Intervención del Niño. Ya. ¿Me podrías contar un poco más de ese libro? ¿En qué más se basa? ¿En qué se trata? Bueno, este libro define el término discapacidad intelectual. Es cuando una persona presenta limitaciones en sus habilidades intelectuales de razonamiento. Este es un ejemplo que los niños no pueden planificar las cosas, no solucionan sus problemas y tampoco tienen un pensamiento abstracto. También ideas complejas se les hace muy difícil resolver. Ya, bueno, muchas gracias por tu entrevista. Bueno, eso fue hoy en el programa Oyendo y Riendo junto a José Manuel García. Muchas gracias por venir. Bueno, Krishna, me gustó mucho tu entrevista. Cuéntame, ¿lo pasaste bien? ¿Disfrutaste? ¿Cómo era José Manuel García? Bueno, él era una persona que conoce mucho sobre discapacidad intelectual. Su libro también nos contó en qué se basaba, en el desarrollo mental de los niños, de su aprendizaje. Y bueno, es muy amable, las personas lo recibieron bien y se fue contento. Qué bueno, me alegro mucho. También me habías contado que nos tenías preparada otra sorpresa. Bueno, sí, fui a la calle, a lugares vulnerables, a preguntar qué creían ellos que significaba discapacidad intelectual. Así que... Por lo que me habías contado, ellos no tenían mucho acceso a la educación donde habían ido. Sí, por lo mismo quisimos ver para ellos que tienen poco acceso a la educación y a todas esas cosas, qué era para ellos discapacidad intelectual. Qué bueno, entonces... ¿Sí? Que corra video. Ahora vamos a entrevistar a alguien para que nos diga qué cree que es discapacidad intelectual. Bueno, hola señora, buenas tardes. Hoy estoy saliendo en la tele, no me avisaste para arreglarme. Quería preguntarle a usted, ¿qué cree que es discapacidad intelectual? ¿Qué cosa? Discapacidad intelectual. No, es que yo no callo de eso, ¿qué es eso? Yo creo que, no sé, los niñitos tontos, pues no... ¿Eso cree usted que es discapacidad intelectual? O sea, yo creo porque yo en realidad no callo de eso. Ya, muchas gracias por su entrevista, que esté Ya, bien. de nada, pues igual, cuídatela. Ya. Bueno, originalmente la señora nos dijo una definición que se decía antiguamente, que a las personas así se le denominaban como niños tontos, niños estúpidos, y bueno, primero se dio que ahora eran niños con retraso mental y actualmente se dio por discapacidad intelectual. Bueno, esa ha sido la entrevista y adelante estudio. Mira, te ganaste el aplauso del Gracias. público, Krishna. Qué buena entrevista, de verdad me pareció muy entretenido que hayas salido a la calle a preguntar lo que significaba para ellos la discapacidad intelectual. Bueno, sí, es que como era un lugar vulnerable, quería saber qué creían ellos que era discapacidad intelectual, ya que como dijimos anteriormente, es un lugar que no tiene tanto acceso a la educación como en otros lugares. Bueno, y me di cuenta que también diste el origen de la discapacidad intelectual. Sí, pues ya que ella dio una definición, la señora a la que entrevistamos, es muy antigua, quiso también como corregirla a través de dar que eso era algo que se decía antiguamente. Por eso quise dar el origen de cómo se empezó a evolucionar la Qué buena entrevista.
Pero yo también les tengo una sorpresa porque estuve conversando con Josefa Rodríguez. Tuve una entrevista con ella y me gustaría que la viéramos. Ya, pues, veámosla. Que corra la nota. Estamos acá con Josefa Rodríguez. Por favor, un aplauso para ella. Ay, qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Oyendo y Riendo. Por favor, cuéntanos de tu libro. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Y hablando de mi libro fue publicado en el año 2004 y se llama Retraso Mental. Y esto, por lo que yo vi, tenía alguna causa de la discapacidad intelectual. ¿Nos podrías mencionar algunas? Sí. La causa una de ellas es genética. Esta se diagnostica generalmente en edades tempranas. La otra es del embarazo. Ocurre cuando ingiere alcohol y drogas. Está la del parto, cuando el bebé nace prematuro. Ya. De la primera infancia, cuando tienen enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central. Y por último, las socioculturales, que pueden ser maltrato infantil o por falta de estímulo. Ya, muchas gracias por tu entrevista y nuevamente un aplauso para ella. Gracias por haber venido. Y eso, volvemos al estudio. Gracias. Muy entretenida tu entrevista con Josefa. Muchas gracias, pero sigamos hablando de discapacidad intelectual. Tengo las características, por ejemplo, en la discapacidad intelectual leve, ellos adquieren tarde el lenguaje, la mayoría alcanza a alcanzar una independencia en su vida cotidiana, como por ejemplo comer, lavarse los dientes o vestirse. La discapacidad intelectual moderada, ellos tienen una lentitud en el desarrollo y la comprensión y también en el uso del lenguaje. Además, la adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices está muy retrasada. Rara vez pueden conseguir una vida plenamente independiente, siempre van a tener que necesitar ayuda. También está la discapacidad intelectual grave, que ellas las habilidades conceptuales están muy reducidas también, al hablar el lenguaje bastante limitado, también el vocabulario y la gramática. No pueden tomar decisiones responsables, necesita ayuda para realizar prácticamente casi todo en su vida cotidiana. Y por último, la discapacidad intelectual profunda. Ellos tienen alteraciones motoras y sensitivas, pueden impedir el uso funcional de un objeto, también comprensión baja en la comunicación simbólica, en el habla y gestualidad, y pueden comprender solamente instrucciones, objetos e indicar cosas. Bueno, también están los distintos tipos. La discapacidad intelectual está la discapacidad intelectual leve, que son las personas que tienen un cociente intelectual entre 50 y 70. También está la discapacidad intelectual moderada, que está por debajo del 50 el cociente intelectual. Está la discapacidad intelectual grave. Bueno, las personas en este nivel tienen un cociente intelectual entre 20 y 35. Y por último, la discapacidad intelectual profunda, que el cociente intelectual es menos de 20, o sea, estas personas están como ya en el límite. Ah, ya. Bueno, la relación que tiene la discapacidad intelectual en el área de estudio, en tipo leve, tienen afectado el dominio conceptual a nivel de pensamiento abstracto, lo que significa que ellos al momento de aprender necesitan material concreto. Y también les cuesta mucho la lectura y la escritura. En el tipo moderado, ellos necesitan asistencia y también trabajar con materiales concretos y además tienen una memoria a corto plazo. Por eso hay que estar reforzando siempre las materias y el contenido que se les pasa. Ellos aprenden lo esencial, para la lectura, la escritura y el cálculo. En el tipo grave, sus habilidades son mucho más limitadas. Ellos por lo general no aprenden del todo. En el ámbito de estudio será muy complejo que aprenda y tendrá solamente la comprensión del lenguaje escrito o conceptos que impliquen números, cantidades, tiempo y dinero. En tipo profunda, ellos pueden aprender, como dije anteriormente, las características solamente a señalar cosas. También tienen problemas motores, los que les costará tomar el lápiz y ya esto va a hacer que les va a costar escribir. Y ellos también pueden aprender instrucciones muy simples, pero más allá de eso no. Este ha sido el programa de Oyendo y Riendo sobre información de discapacidad intelectual. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias por su sintonía.